comienza mi carne otra vez a descomponerse Ujú. y comienzan a surgir en mí otra vez esos deseos pecaminosos, mundanos. Amo más las cosas del mundo, soy amigo del mundo, ya no soy amigo de Dios, hoy soy amigo del mundo. Todo eso comienza a surgir cuando me aparto de estar en la presencia de Dios, cuando ya no leo la Biblia, cuando ya no la obedezco. También quiero hacer énfasis en esto, ver que el leer la palabra del Señor no solamente nos cambia nuestra manera de pensar, no solamente transforma nuestro carácter, no solamente es como esa lámpara que alumbra nuestro caminar, no solamente será como una ancla inconmovible en las tormentas y nos va a ayudar a abstenernos del pecar y vamos a estar en su presencia, pero también la palabra del Señor nos equipa a nosotros para preparar a otros. Bienvenidos a Postura Bíblica, mi nombre es Imer Salazar y nuevamente tenemos el privilegio de compartir con nuestro amigo llamado Pastor Obed Reyes. Bienvenido, Obed, a Postura Bíblica. Gracias, Isaac. Una vez más, estoy muy feliz de estar una oportunidad nueva con Igmer y aquí estamos. Queremos aprender juntos de la palabra del Señor. Queremos ver qué es lo que Dios tiene para nosotros este día y sé que va a ser de bendición. Y para los que se preguntan, ¿por qué le dijo Isaac? Bueno, para los que no saben, ese es mi segundo nombre. Siempre entre familia, amigos cercanos, a veces de colegio, me dicen Isaac. De hecho, mi papá me llama Isaac Sí. también. Esa es la manera como él me llama Ah, regularmente. ok. Pero bienvenido, Obed. Yo sé que este día va a ser de demasiada edificación, esto que vamos a transmitir con ayuda del Señor. Así es, sí. Esperamos que ustedes abran el corazón, abran los oídos, porque no tengo la menor duda que va a hablar el Señor a sus corazones. Y especialmente porque vamos a tocar de este tema tan relevante que es acerca de la necesidad, por qué es necesario leer la palabra de Dios. Wow, sí. Es tremendo eso porque mucha gente nos quedamos en ignorancia toda la vida porque no sabemos lo que Dios tiene para nosotros, nunca descubrimos el plan de Dios completo para mi vida, para mi familia, porque a veces pensamos que simplemente es acepto a Jesús, me bautizo y ahí me quedo. Pero creo que el crecimiento mayor que viene en la vida de una persona es cuando lee la palabra de Dios. Si alguien no lee la palabra de Dios, se va a quedar un enano toda la vida. No va a poder crecer, no va a poder avanzar, no va a poder disfrutar a plenitud el plan de Dios y ves comerte el buffet entero que Dios tiene para ti, que lo vas a conocer cuando leas la palabra de Dios. Por eso quiero ¿Ya? que pensemos lo siguiente. Una de las cosas que nos beneficia el leer las Sagradas Escrituras, y hago la aclaración en este momento, que no estamos hablando en sí del escudriñar, porque ya el escudriñar es algo más profundo Sí, y es más donde tú ya profundo. tomas tu tiempo, no solamente paso de lectura, sino que haces énfasis, ves algunos vocablos, miras algunos contextos y que te ayudan para aprender e indagar más de la palabra del Señor. Sí, sí. Lamentablemente, bueno, hay bastantes limitantes al momento de leer la Biblia y una de ellas es que no fue escrita principalmente en nuestro idioma. Originalmente no fue escrito en el español. Y a Sí. veces llegamos a pensar de que tenemos la versión correcta, la única correcta. Si muchos han entrado a veces en pleito de decir ¿Sí? esta es la versión que Dios ha dejado y las demás son mundanas o son satánicas, pero la verdad es que eso que tú acabas de mencionar, según los estudiosos, ellos dicen que cuando una Biblia o cuando un manuscrito se traduce a otro idioma, hay un 30%, por más que lo hagan perfectamente bien, hay un 30% que aún se sigue perdiendo, porque no es, son diferentes tiempos, Correcto. diferentes costumbres, diferentes idiomas, o sea, un mundo completamente diferente. Pero la esencia que nosotros necesitamos, la tenemos. Esa no se Ya, pierde. no se pierde. Eso sí, no se pierde la esencia, la tenemos de la palabra de Dios. Y cada traducción que nosotros tenemos ahora en día, que por cierto tenemos muchas traducciones, Sí, bastantes. y por ejemplo hay gente que pregunta, pastor, ¿cuál es la traducción que yo tengo que leer? Sí. Y he llegado a la conclusión que la mejor traducción es leerlas todas. Porque cuando tú lees una versión, una traducción, luego la comparas con otra, luego la comparas con otra, tú
forma de ver ese verso se te expande demasiado y tienes una comprensión más amplia del verso o del capítulo que tú estás leyendo. Definitivamente. Y Ya, esa es ya la parte donde entramos cuando escudriñamos al estudiar. ya. Pero, más sin embargo, queremos hacer énfasis este día en la importancia de leer las escrituras. Y lógicamente, ver que leer la escritura, si la vemos desde un punto de vista escéptico, la podemos tomar como cualquier libro. Un historiador puede tomar la Biblia y decir, bueno, este es solamente un libro lleno de historias. Un psicólogo le puede encontrar el lado donde influencia psicológicamente a una persona. Sí, Y cada persona, dependiendo de la perspectiva que la lea, es donde va a sacar sus propias conclusiones. sí. Pero por eso creo que lo más importante a la hora de nosotros como cristianos nacidos de nuevo, de leer las escrituras, lo más importante es tener la ayuda del que lo inspiró. El Espíritu Santo. Exactamente. Sí, eso es necesario porque, como tú dices, cada quien puede tomarla de la forma que la quiere tomar y va a sacar un provecho tremendo. Siempre es Por provechoso, sí. ejemplo, países enteros, abogados, gente profesional, cuando ellos se están preparando para poder completar su carrera, lo llevan a la Biblia, lo llevan al Antiguo Testamento para poder sacar de ahí principios de justicia que Exacto. sirven. Entonces, pero cuando nosotros somos creyentes y tenemos el hambre, la necesidad de que Dios me hable, porque yo siempre digo esto, Inmer, cuando yo oro, yo le hablo a Dios y también Él me habla en la oración, pero cuando yo leo la palabra, Dios me habla directamente a mi Sí. corazón. Eso es impactante. Por ejemplo, cuando yo recibí al Señor, yo recibí al Señor en el 2001, 2003 más o menos, pero ¿sabe lo que cambió mi vida? Fue leer la palabra. Cuando yo comencé a leer la Biblia, yo tenía una hambre de saber de la palabra de Dios. Y me crié en la iglesia, sabía lo que era la Biblia, había escuchado historias de la Biblia, versículos de la Biblia, incluso capítulos me los podía de memoria. Sí. Pero cuando comencé a leer la Biblia, con la guianza del Espíritu Santo, que tú lo mencionaste ahora y que es bien importante, tener la guianza del Espíritu Santo, siempre que yo leía decía, Espíritu Santo, enséñame. Sí. No como fulano dice, no como el otro dice, sino como tú la inspiraste, porque esa es la clave. Él la Exacto. inspiró, Él la sabe, Correcto. Él la conoce. Y como el Espíritu Santo está vivo en la vida de nosotros, está activo, está en nosotros y está con nosotros, cuando nosotros comenzamos a leer la Biblia de esa forma, eso transforma la vida de nosotros. A mí me cambió la vida, me cambió la forma de pensar. Y ahí es donde queremos tocar este primer punto. Entonces, uno de los beneficios que nosotros obtenemos al leer la Biblia, dijimos, escudriñarla, hay, o sea, una riqueza impresionante, que es Interminable. como un pozo donde sigues escarbando y sale más agua y te vas más profundo y hay más agua. O Nunca sea, termina. es impresionante. Sí, Pero con solo el hecho de leer la palabra del Señor trae sí, beneficios. Y claro. uno de esos es que cambia nuestra manera de pensar, cambia Sí, nuestra mente. sí. La vez pasada, ¿te acuerdas que hicimos ese tema de ser muy como religiosos? Yo era religioso, Legalistas. legalista, un religioso legalista en extremo, pero la palabra me cambió, la palabra me moldeó. Era como que si mi cabeza era una nuez toda deformada y el Espíritu Santo por la palabra me la empezó a moldear, me empezó a moldear los pensamientos. Ya no una idea simplemente religiosa, legalista, Ujú. sino como la palabra del Señor verdaderamente lo enseña. Mira, eso llenó tanto mi alma, mi corazón, mi espíritu y cambió mi forma de expresarme, mi forma de ver las Exactamente. cosas. Ya no era tanto simplemente querer mostrar una apariencia, sino que la palabra se va bien adentro, en lo profundo de nuestro interior. O sea, como la Biblia, la misma Biblia dice, ese versículo, tú sabes, que dice que la palabra de Dios es penetrante, va profundo, Sí, hace un impacto tan profundo en nuestra vida que cuando nosotros salimos de leer la palabra del Señor, es como que si nos vimos en un espejo y en el espejo me vi todos mis errores. Pero no solo me vi mis errores, sino que me vi la forma como puedo cambiar. ujú, Porque la palabra de Dios te hace ver el error, pero también te da la medicina para sanar ese error y para cambiarlo. La palabra de Dios te transforma cuando la comenzás a leer. Y es por eso que cuando leemos, por ejemplo, en Romanos capítulo 12, versículo 2, que dice que nosotros también tenemos que renovar nuestra mente.
Yeah. ¿Y cómo la podemos renovar? O sea, si todo el tiempo le estamos dando lo mismo, alimentando lo mismo, no va a haber una renovación. ¿Qué estoy Yeah. diciendo? O sea, si todo el tiempo le estoy dando, por ejemplo, películas de Hollywood, si todo el tiempo le estoy metiendo literatura no edificante, y no es que hay que ser críticos a veces con la literatura, hay alguna que te edifica y otra que puede ser Claro. pura morbosidad. Sí. Entonces, pero ¿de qué nos estamos alimentando? De acuerdo a lo que tú te alimentes en tu mente, también así va a ser tu expresión en tu entorno. Sí, es Y correcto. sabes que, curiosamente, hay dos cosas que pasan al momento de recibir la palabra del Señor. Porque así como tenemos una mente, tenemos el cerebro y Ujú. tenemos la mente. O sea, el cerebro es la parte física, Ujú. como por decirlo así, el hardware. Ujú. Tenemos una laptop, por decirlo así. Ujú. Pero el software es la memoria o la mente. Ujú. Entonces, se van creando patrones, se van creando patrones. Y a veces esos patrones ya los hacemos de forma automática que ni siquiera los pensamos, pero están registrados en nuestra memoria. Ujú. Como por ejemplo, al principio cuando aprendías a manejar, especialmente que aquellos carros de cambio, ¿verdad? Y el microbús que tenías tú era un carro de cambio acá, al timón. Difícil para encontrar las velocidades. Pero al principio era como, ¿cómo le hago? Y Ujú. estabas pensando, voy a meter el clutch, voy a sacar el acelerador, no voy a frenar. Lo tenías que ir midiendo todo. Pero con el tiempo, pasaron unos cuantos meses o ya unos cuantos años, eso era algo, Ya no piensa no te para lo piensas, hacerlos, claro. porque tu cerebro ha hecho un camino. Ujú. Y así Sí, muchas veces al nosotros tener experiencias de vida nos van marcando un camino. sí. Es decir, yo veo que todas las personas me ven mal, porque Ujú. una persona en algún momento me hizo una mala mirada Ujú. y eso se quedó grabado aquí. Ahora, Wow. cuando cualquier persona me mira y quizás ni siquiera me estaba viendo a mí, porque a veces miramos a la nada prácticamente, estamos ahí viendo nada y alguien puede estar parado ahí. Y no es que le estemos examinando, sino que solamente, como decimos, ido, ¿verdad? Sí. Sí, te Entonces, entiendo esa palabra. en ese momento, alguien puede pensar, me está viendo mal, Ujú. porque ya hay un camino en su cerebro. Pero cuando te examinas la palabra, te renueva la Sí, mente. te limpia y te saca patrones negativos, patrones que te han estorbado por mucho tiempo, que te han marcado. Y mayormente que te han marcado para mal, porque cuando algo nos marca para bien, está bien. Pero cuando algo nos marcó para mal, es necesario, muy necesario, ser renovado por medio de la palabra de Dios. Definitivamente. Sí. Y es aquí donde podemos ver un segundo punto. Ujú. No solamente nos ayuda a que nuestra mente sea transformada, y es necesaria que nuestra mente sea transformada porque no podemos estar viviendo de una manera donde estemos enfocados solamente en lo terrenal. Porque Ujú. cuando venimos a Cristo también tenemos que pensar en lo celestial. Las cosas eternas. Y la palabra del Señor es esa guía para que no pongamos nuestra mira en las cosas de abajo, de la De tierra, abajo, sí. sino arriba. Sí. Entonces, ahí puedo decir que también llegamos a un segundo punto, que no solamente es necesario para cambiar nuestra mente, sino también para moldear nuestro carácter. Sí, eso es una cosa te lleva a la otra. Correcto. Porque cuando tú, por ejemplo, yo empecé la Biblia desde Génesis. Yo me fui a Génesis y Sí. comencé Génesis, Éxodo, Levítico, Número. Creo que la leí en menos de un año, la primera vez, Sí. completa. Cuando yo terminé de leer la palabra, yo me sentí que había un mundo nuevo que nunca había descubierto. Es cierto. Me moldeó y eso transformó mi vida. Definitivamente. Cuando yo terminé de leer la palabra de Dios, yo no era el mismo, era completamente diferente. Mi forma de actuar. Porque mira, hay cosas que nosotros ya las traemos establecidas, como que nuestro software carnal, terrenal ya lo trae. Pero cuando comenzamos a leer la Biblia, se nos es instalado, por decirlo así, un nuevo software. Y eso es lo que va a determinar cómo va a ser nuestro comportamiento. Sí. Porque si yo antes era un impaciente que rápidamente explotaba, no tenía mecha, como dicen, mecha corta, o no tenía mecha, de un solo explotan. Sí, porque la mecha a veces es cortita, pero hay unos que de un Sí. solo explotan. Pero cuando lees la palabra de Dios, te moldea, te da paz. Y eso es lo más principal. Te da paz, te da tranquilidad y te instaló algo nuevo que sin tú darte cuenta, ahora está en tu vida. Sí. Y entonces antes tú eras un explosivo,
pero de repente te comienzas a sentir tanta paz en tu vida que ya no reaccionas de la forma que antes reaccionaba. Ahora eres más lento para hablar porque lo aprendiste en la Biblia. Ahora escuchas más y cuando hablas piensas lo que vas a hablar y lo hablas con sabiduría. Y la gente dice, men, ¿y qué le pasó? Sí, Porque tu comportamiento también fue cambia. afectado. Exacto. Ahora ya no actúas de la misma forma que antes actuaba. Antes era un sucio para hablar palabras malas, negativas, sucias. Ahora no, ya como te introdujiste un nuevo sistema operativo, un nuevo software, ahora cuando tú hablas, hablas lo que has leído, porque esto es impresionante. De acuerdo a lo que nosotros nos metamos en la cabeza, en el entendimiento es la forma como vamos a reaccionar. Definitivamente, sí, sí. Si nos metemos, por ejemplo, yo conozco una señorita muy joven, quizás tiene sus 17 años. Ella dice que va a una iglesia satánica, Ujú. pero esto es lo que me llamó la atención, que es una paranoica, llena de temor. Cuando ella habla, habla toda distraída, como perdida de la mente. Ujú. Y yo digo, ella simplemente está reaccionando de la forma que está aprendiendo, porque lo que se está metiendo en una iglesia satánica, ¿qué puede ser? No es nada positivo. Y esa es la forma como ella se comporta, anda como en la luna. Entonces yo digo, cuando uno lee la Biblia, como es un buen libro, es realidad, es verdad, porque toda la historia que tenemos es una historia riquísima, verdadera, comprobada. Entonces tu sistema se expande, conoces más. Y ahora cuando ya hablas con la otra gente, hablas lo que has leído en la palabra. Sí, Tu vocabulario cambió, tu forma de comportarte cambió. Y hasta se dicen que cuando el necio calla, se hace pasar por sabio. exactamente. ¿Has escuchado eso? Sí, Está en sí, la sí. palabra. Dice que el que calla hasta se pasa por sabio. Entonces, pero todo eso lo recibimos en la palabra de Dios. Pero en estos tiempos, Inmer, es muy poco lo que se está leyendo la palabra. Sí, muy Hay tanta lamentable. distracción y fíjate que es bien, bien triste porque ahora es cuando más tenemos las permisiones, La de, las facilidad. facilidades de poder tener la Biblia en nuestras manos. La tenemos en papel, la tenemos en el teléfono, la tenemos en la computadora, la tenemos en todas partes, la tenemos en audio, porque también la podemos escuchar, pero es cuando menos se está haciendo. Entonces, antes era diferente porque antes no había muchas facilidades para poder leer la Biblia. Incluso hay países donde no tienen la Biblia, tienen páginas de la Biblia y se las pasan unos con otros para poder leerla y se la tienen que memorizar para que quede con ellos. En cambio, nosotros tenemos tantas facilidades para poder enriquecer nuestra mente, para poder enriquecer nuestro comportamiento y para ser cambiados, pero muy poco se está haciendo. Y es cierto, fíjate, nosotros Dios nos ha dado la oportunidad. Si tú puedes ver, es una gran bendición. Uh, También. Sí. Fuimos con un amigo que se llama Pablo Rosales a una escuela para ciegos Oh, wow. y nos llevaron a la biblioteca. Mm. Y en la biblioteca tenían la Biblia, pero ustedes no se pueden imaginar cuánto era el espacio que cubría la Biblia en esa biblioteca. No era Wow. algo así como lo que tengo ahí, concentrado en un libro o que tú lo tienes en un solo libro. No, ellos van por Génesis, es un solo manuscrito. Wow. ¿Por qué? Porque es el método braille, pero Sí, podías ver un estante así. Ellos no se la pueden llevar para la casa. ahí tienes Más sin que. embargo, a Dios gracias. Dios nos Sí, concedió darles dispositivos de audios a ellos nice. que nos lo proporcionaba InTouch Ministries, Ministerios en Contacto de Ujú, Dr. Charles Stanley, ujú, y dábamos los messengers, a donde tenían la palabra del Señor ahí. No te ujú. puedes imaginar la felicidad de esos niños cuando Wow, ellos escuchaban la Biblia. wow. Ellos decían, esto es algo maravilloso. Y nosotros la podemos leer y a veces no disfrutamos de ella. Sí, Entonces, definitivamente, como tú decías, lo que nosotros nos alimentamos, eso es lo que damos. Es por sí, eso muchas personas viven en temor aún siendo cristianos. sí, ¿Por qué? Porque su vida está basada en ver los noticieros a la misma hora, por el mismo canal, sí, y lo que se están metiendo en la mente es ese temor. sí. Ahora con todo el cambio que está ocurriendo acá en Estados Unidos, las Ujú. personas ya les empezó el miedo. Sí. Porque los medios informativos, lamentablemente, Ujú. empujan para eso, para que Sí, la gente esté en temor, en esté con temor, miedo, en y aunque no pase lo que desesperación. ellos pensaban que iba a pasar. Ujú. ¿Pero por qué? Porque de eso se están Se están alimentando. alimentando. Entonces, tenemos que alimentarnos más de la palabra del Señor
para que nuestros temores también se vayan. Sí, Porque el vaya. Señor a cada momento en su palabra nos dice, no temas. Claro, claro. Entonces eso es bastante interesante, cómo va cambiando nuestro carácter. Sí, cambia nuestro carácter, Fíjate claro. que antes, por ejemplo, el apóstol Pablo, cuando habla a la iglesia que está en Éfeso, le hace un énfasis. Por tanto, quítese de vosotros toda ira, toda contienda, toda amargura. Le está diciendo de una forma imperativa que Ujú. tienen que dejarlo. Sí, Ahora, si yo no leo la palabra, voy a vivir con ira. sí, No hay algo que me diga que no lo haga si no Ujú. la leo. claro. Pero leyéndola Claro. empieza a cambiar lo de nosotros. Porque Sí, si tomamos la Biblia como una palabra inspirada de Dios y que nos es útil, vamos a vivir de acuerdo a ella. sí. Y es maravilloso vivir conforme a la palabra de Dios. Por eso Dios a los israelitas, cuando les dio la palabra, los mandamientos, las palabras de la ley, Él se especificó y puso tanto énfasis en eso. Si tú lees los libros, los primeros 5 libros, es como una repetición. Enséñenselas, traspásenselas a sus hijos, a los hijos de sus hijos, pónganlas en las entradas de las puertas, pónganlas en los postes de la casa, pónganlas en la ventana. Incluso decía, pónganselas aquí en la mano, en la frente, para que, ¿qué es lo que quería decir ahí? Era, aprendan la palabra, conozcan la palabra, traspasen la palabra a sus hijos, porque una generación, por ejemplo, en el libro de Jueces dice que después que murió Josué, hubo una generación que no conocía Que de no Dios. conoció a Dios. Impresionante. ¿Por qué no conoció? Porque se cortó el leer la palabra, el aprender, el enseñarla. Nadie lo hizo. Y levantó una generación completamente en oscuridad, a ciegas, que cuando uno lee el libro de los jueces, uno mira tanta cosa terrible, deplorante que pasó en ese libro. Por eso, porque no leyeron la palabra, no la enseñaron a otros la palabra. Y no la pusieron por obra. Y obvio, si no la sabes, ¿cómo lo vas a hacer? Exacto. Como por ejemplo, si nunca nadie nos enseñó a decirnos, mire, cuando el semáforo está en rojo, usted no se puede cruzar esa luz. Esa Sí. luz se respeta, significa detenerse, significa esperar hasta que se ponga, cambie a verde. Si nadie nos enseñó eso, yo voy a andar por la calle y yo veo un semáforo, una luz en rojo, pero nadie me dijo que esa era señal de detenerme, yo me la paso. Claro. Y me va a parar el policía, me va a decir, mira, tú que infringiste la ley. Yo le digo, ¿cuál ley? Yo no sé que eso existe. Lo mismo pasa cuando nosotros no leemos la Biblia. Estamos cometiendo pecados, estamos en desobediencia, estamos viviendo una vida que no agrada a Dios, estamos en temor, estamos en desesperación, estamos en angustia. ¿Y qué me pasa? ¿Cómo hago esto? Porque no has leído la Biblia, no sabes todo lo que estás infringiendo y ofendiendo a Dios. Y no te hace no culpable cuando lo infringes en ignorancia. O sea, siempre a pesar de que Siempre lo haces en ignorancia, eres culpable. eres El policía no culpable. te va a decir, señor, porque Te usted perdono. no sabía, entonces le voy a perdonar esta multa, no se la Sí, voy a dar. No, no. te va a decir, tuvo que haber aprendido la ley Sí, antes de claro. agarrar ese vehículo y Y manejar. manejarlo. Ujú. Entonces, es necesario entender esa parte, Sí, que el sí, hecho de no conocerla no es que nos deja sin culpabilidad. claro. Sí, Entonces, podemos ver que es demasiado beneficiosa porque nos ayuda a cambiar nuestra manera de pensar, también moldea nuestro carácter, porque no somos lo que éramos. ujú, Ha habido un cambio radical, extraordinario en nuestras vidas, gracias a Dios y a su palabra. sí, Personalmente, cuando yo estaba leyendo la Biblia, el libro que me cambió, puedo decir así, mi manera de ver las cosas fue cuando yo llegué al libro de Romanos. A mí Romanos me transformó, pude ver la gracia, el perdón de Dios, Hermoso. pude Sí. ver la ley que era prácticamente, no podía hacerlo por mi propia cuenta, no me podía Ujú. justificar a mí mismo, necesitaba la justificación de Dios Ujú. a través de Jesucristo, Sí. y que por el hecho de ser salvo, eso no implicaba que podía seguir pecando para que la gracia de Dios siguiera abundando, sino que Ujú. veía, perseveraremos en el pecado para que la gracia crezca de ninguna manera. Ujú. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y empiezo a ver de que a través del Espíritu Santo es que yo puedo morir a las obras de la carne. Sí. Entonces ves cómo empieza a moldear nuestras vidas, nuestra mente, nuestro carácter. Pero también la palabra del Señor nos da dirección y nos da propósito.
Sí, Su palabra dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. amén. Eso es maravilloso. Sí. El domingo justamente estaba diciendo esas palabras y fueron que cuando yo las escucho me bendicen mucho, porque la palabra de Dios es pan, es agua. La palabra de Dios es el camino, la palabra de Dios es la luz. La palabra de Dios es esa parte inmaterial en nosotros que la necesitamos. La palabra de Dios viene a complementar nuestra alma, nuestro ser. Entonces, es tanto la palabra de Dios en la vida del ser humano que es imposible vivir sin ella. Y cuando te das cuenta que ha vivido muchos años sin ella y después vienes y la conoces, la lees, la entiendes, la recibes, dice, ¿cómo pude vivir antes sin esta palabra? Sí. Y Jesucristo dijo que Él era el verdadero pan que había descendido del cielo, no el que les dio Moisés en el desierto. Yo soy el verdadero pan. Y por eso el apóstol Juan, cuando él empieza su libro, dice, se refiere a Jesús como la palabra, el verbo. Entonces, es indispensable la palabra de Dios en la vida de nosotros. Sí, porque nos da esa dirección y nos muestra el camino que debemos seguir. Porque vivíamos antes en un camino equivocado. La palabra del Señor Sí. nos relata que muchos caminos al hombre le parecen rectos, pero su fin es un fin de muerte. Muerte. Mas, sin embargo, a medida que vamos leyendo la palabra del Señor, nos va direccionando. Sí. Vemos que llevamos un camino un poco torcido, pero nos empieza a enderezar. No practicamos lo que es la sabiduría, que la sabiduría primeramente tiene que venir de parte de Dios, porque es diferente a la inteligencia. Pero la sabiduría nos ayuda a tener esa practicidad en el momento que nos encontramos en alguna situación difícil, adversa o de tentación. ¿Qué es la solución? ¿Cuál es la alternativa? ¿Cuál es la mejor respuesta? ¿Cuál es el camino que debo de seguir? Si tenemos la palabra del Señor, nos va a guiar y es como esa lámpara a nuestros pies. Definitivamente es maravilloso contar con este escrito precioso que Dios nos ha dado. Sí. Yo le pregunto a mi hijo, ¿cuál es mi mejor libro? Dice, la Biblia, papá. ¿Y cuál es el tuyo? La Biblia, dice. Porque ellos saben que la palabra de Dios es esa guía para cada una de nuestras vidas. Yo creo que si nosotros desde pequeñitos le enseñamos a nuestros hijos la palabra de Dios, ellos cuando crezcan ya llevan adelantado mucho en la vida por haber leído y conocido la palabra de Dios. Por eso dice el proverbio, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Ya. Y es tan real esa parte porque, por ejemplo, cuando yo me vine a Estados Unidos, toda mi vida estuve con mi papá y con mi mamá y siempre tenía eso de que no hagas esto, ten cuidado con eso. Y cuando yo me vine a Estados Unidos, yo dije, mena, libre, nadie me va a decir nada, no tengo papá, no tengo mamá aquí que me diga lo que tenga que hacer, lo que no tenga que hacer. Pero no pude, porque aquí estaba la palabra. Sí. Y como ves, dice, Dios dijo estas palabras, dice, yo les enseñaré mi palabra y no se las voy a escribir en tablas de piedra. Sí, ¿no? Dice, se las voy a escribir en el corazón. Eso es impresionante. Maravilloso, sí. Se las voy a marcar en el corazón. Y dice esto, y voy a hacer que anden por ellas. O sea, voy a hacer, no yo, sino Dios dice, yo voy a hacer que tú obedezcas la palabra. Y cuando vine a Estados Unidos, me sentí más agarrado de Dios Qué bendición. que nunca. No me perdí, no me fui a los bailes, no me fui a andar haciendo lo malo, el pecado, sino que el temor de Dios estaba tan impregnado en mi corazón por la palabra que había leído ya de antemano y que también mis padres me habían enseñado. Y aquí estoy, 20 años después, siempre confiando en la palabra, siempre dependiendo de la palabra. A veces mi esposa me hace una pregunta y cuando ella me hace una pregunta, lo primero que se me viene a la cabeza es la palabra de Dios. Sí. Siempre hay un versículo, es impresionante. ¿Te ha pasado eso? Claro, sí. Siempre hay un versículo para cada situación. Me habla por teléfono, pastor, tengo este problema. Rápido la palabra. Y cuando uno suelta la palabra y le da la palabra a la gente le cae como agua fresca en el alma.
le cae como esa paz, ese gozo, porque hay poder cuando nosotros hablamos la palabra viva de Dios. Te Cambia, direcciona, sí. cambia la vida de la otra gente. Yo le digo a mi esposa, yo tengo un problema, le digo, yo, ¿cuál es el problema? Que cuando yo hablo, mucha gente recibe muchas ideas. Y he identificado esto, que cuando me pongo a hablar, a veces me dice, mire, pastor, esto, yo me pongo a hablar. En el hablar va la palabra de Dios. Y cuando la palabra de Dios llega a otra gente, es como una chispa que le enciende la gasolina que ya tenía dentro. Y dice, wow, le da una idea grande. Sí, Pero ¿de dónde vino? De la palabra de Dios. te direcciona, sí. Ya, te direcciona y te guía a lo mejor que debes hacer. So, es impresionante todo lo que hace la palabra de Dios en nosotros. El leerla, el estudiarla, el escudriñarla, o sea, Amén. eso es algo maravilloso. Y también podemos identificar, Obed, de que la palabra del Señor también nos da consuelo en momentos donde todo parece un caos, Wow. donde las situaciones se ven como que van de mal en peor y no hay una alternativa, sentimos que no hay una esperanza, pero vamos a la palabra del Señor y nos encontramos cuando tenemos esas carencias, ¿verdad? Cuando vemos el refrigerador vacío o cuando vemos que la situación no es de la manera que nosotros quisiésemos. Jehová es mi pastor Ujú. y nada me faltará. Sí. En lugares de delicados pastos me hará. Entonces, empiezas a ver que Dios está contigo como pastor y que nada te va a faltar. Hay promesas maravillosas aun cuando estemos en momentos de adversidad. Sí. Hace un tiempo atrás me invitaron a un funeral. Y de verdad que ese era un funeral, man. Sí. Toda la gente que se paró a dar palabras, entre comillas, de ánimo, porque ves que siempre en los funerales, bueno, en la parte de nosotros los hispanos, se da para que dé unas palabras, ¿verdad? Para los familiares. Y yo me quedé como aplastado en la silla, que el ánimo me lo bajaron hasta lo más Aplastado. profundo, sí, me sentí aplastado, porque de verdad sentí que era un funeral ahí. Toda la gente pasó a dar palabras de ánimo, pero todo lo que dijeron era como que te entristecía el alma y en vez de Mm. motivarte, te desmotivaba. Y me dieron unas palabras a mí para poder pasar también a dar unas palabras. Y me recuerdo que yo estaba con temor porque dije yo, ¿qué voy a decir? Toda la gente ha dicho palabras de que pobrecita la familia, que sé que es duro, difícil. Y yo le digo, Señor, ¿qué voy a decir? Dame palabras para poder hablar. Y fue impresionante cuando me agarré el micrófono. Fue como que si me vino un montón de versículos de la Biblia. Y empecé a decirle, hermanos, este es una victoria. Primero, la Biblia dice que para el cristiano morir es ganancia. Y se me vinieron un montón de versículos bíblicos que la gente después se quedó feliz, se quedó riendo, se quedó alegre. Los que estaban llorando recibieron ánimo por lo que tú estás diciendo, porque la palabra te ayuda en los momentos difíciles. Sí. Anoche estuve en un funeral y toda la gente, ahí sí fue diferente, toda la gente que pasó a dar palabras dieron la Biblia. Mm. Leían versículos bíblicos, que el que muere es ganancia, que va a resucitar, que fue a ver a sus familiares que murieron en Hay consuelo, Cristo. hay consuelo. Exactamente. Me sentí tan consolado y dije, oh, qué lindo todo lo que tenemos en la palabra de Dios. Definitivamente. Y por Ya. eso, de hecho, el apóstol Pablo, cuando habla acerca de este tema de la muerte, le dice a los hermanos que se encuentran en Tesalónica, no os entristezcáis como Ujú. aquellos que no tienen esperanza. O sea, hay gente que no tiene esperanza, pero en Cristo podemos encontrar esperanza. Así que como Cristo resucitó de los muertos, también nosotros vamos a A resucitar. resucitar, amén. Te cambia el panorama. Puedes estar, no digo de que eso va a quitar el dolor de la separación. No estamos haciendo referencia a eso, sino que Claro. en medio de todo eso hay una esperanza. Sí, hay una Hay algo que esperanza. te da un poco de consuelo y decir, bueno, algún día me voy a encontrar con esta persona que amó tanto a Dios. Sí, sí. La palabra te va levantando, te va levantando, te va levantando, aunque se siente el dolor en el cuerpo Sí, normal, pero la palabra te va levantando y te sostiene. Una vez llegó un americano a nuestra iglesia y él dijo, me llamó a mí y llamó a 4 personas más, éramos 5 y nos dijo, ok, dijo, donde yo vaya, ustedes van a ir. Si yo me muevo para allá, todos ustedes se van a mover conmigo. Y si yo me muevo para acá, ustedes se van a mover conmigo. Si yo me caigo, ustedes me van a levantar, me van a recoger. Y empieza aquel hombre alto, porque era bien alto el americano y bien fornido.
Y nosotros comenzamos a andar detrás de él. Se movía para allá y nosotros lo seguíamos. Se venía para acá y lo seguíamos. Y los 5 estábamos detrás de él. Y de repente se nos tira para atrás. Y nosotros nos metimos rápido y lo agarramos y no lo dejamos caer. Ajá. Al final nos dijo, ustedes representan la palabra de Dios. Hmm. Donde yo voy, ustedes iban porque ustedes representaban la palabra de Dios. Cuando yo me caí, ustedes me sostuvieron. Y yo dije, wow, qué poderoso. Y es exactamente cómo es la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios así es, te sostiene, te levanta. Sí. Donde tú vas, ahí está la palabra contigo. Te puedes ir a la luna, te puedes ir a Marte, te puedes ir al espacio. Y la palabra está contigo. Y no te va a dejar, no te va a desamparar. Impresionante. Y fíjate, Dr. Charles Stanley, él dice que la palabra del Señor es como una ancla inconmovible en las tormentas. Wow. Ancla inconmovible en las adversidades. Sí. Eso significa que las adversidades a todos nos llegan. Sí, a ¿Has todos, pasado por claro. algún problema tú? Muchísimo. ¿Alguna situación donde dices, ¿y ahora qué voy a hacer? Señor, Muchas necesito veces. tu ayuda. Claro. Pero ahí está la intervención divina donde Dios está consolándote y te mantienes porque abrazas la palabra del Señor y dices, no, yo voy a estar confiado, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben las aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza, nosotros vamos a estar confiados en Dios porque Sí, su amén. palabra nos sostiene en momentos de adversidad. Amén. Quiero compartir con ustedes una experiencia muy personal que tuvimos en mi casa. ¿Ves? Cuando uno se casa le dicen, promete estar con su esposa en las buenas, en las malas, en la enfermedad, en la salud, en la riqueza y en la pobreza. Y uno dice, sí, acepto, pero uno sí dice solo así, acepto, pero no sabe qué te va a pasar en la vida real. Y a mí me pasó. Estábamos con mi esposa y me dice ya mi esposa, Obed, debemos 4 meses de renta, pero yo no sentía preocupación, no sentía desesperación, no sentía angustia, Sí. yo sentía una paz y estaba feliz y me decía mi esposa, son 4 meses y yo no sentía preocupación de nada. Ujú. La cosa es que pasó este tiempo y en una semana Dios me proveyó para pagar todo. Wow. Lo impresionante fue que no eran 4, eran 5 cuando yo me vine a dar cuenta. Debía 5 meses. 5 No eran meses 4. de renta. Wow. En una semana Dios me proveyó para pagar todo. Y después yo me puse a pensar, pero ¿cómo yo no estaba preocupado con 5 meses de renta que no había pagado? Y ahí me vino el recordatorio que yo estaba confiando en la palabra. La palabra me sostuvo en ese tiempo. Uno se puede volver loco si te das cuenta y estás en tus 5 sentidos, por decirlo de esa forma, Sí. porque la fe te lleva más allá, más profundo. Alguien se puede, hay gente que se ha tirado a la desgracia cuando se ve que está en una situación Sí, así. muy fácil. Muy fácil, exactamente, se desespera, se ponen locos, se ponen angustiosos. Incluso hay gente que se quita la vida Se quita la vida. cuando están en situaciones de pobreza, de calamidad. Pero cuando uno confía en la palabra de Dios, y esto es lo impresionante, que la palabra te sostiene, siempre tienes gozo, siempre tienes alegría. Durante ese tiempo pude predicar todos los domingos y quizás predicaciones de motivación, predicaciones de Dando decirle aliento a otros. dándole Sí, aliento a otros, exactamente. ¿Cómo uno puede hacer eso? La palabra de Dios definitivamente. te sostiene, te Sí. levanta, te da valor, te hace ver, no simplemente aquí, te hace ver más allá. Te abre los ojos del entendimiento y tienes una seguridad, una certeza, no solamente en las cosas terrenales, sino en las eternas. O sea, eso te da gozo, te da una esplendidez de espíritu, la palabra, Cuando hacemos referencia a la palabra, nos estamos haciendo referencia a la palabra de Dios. a la Biblia. Sí. Sabes que en una ocasión yo estaba hablando con Ujú. unos jóvenes y les Ujú. estaba diciendo, ¿cuál es tu ancla que te ha servido en momentos de adversidad? Una ancla en la palabra del Señor. Y de una forma bien impresionante, algunos me daban alguna cita bíblica, Ujú. pero llegué a donde otro joven y él me dijo, la palabra que me sostiene hasta el día de hoy es que Dios dijo de que me iba a llevar a las naciones. Alguien me dijo de que iba a ir a cantar a lugares donde iba a llenar estadios, donde iba a hacer tal cosa. Y en ese momento me preocupé, Esa no es la palabra. porque esa es la palabra de quién?
De un Porque, hombre que mira, le pudo y este es dar. el detalle, que a veces, exacto, a veces de un buen corazón te dicen las cosas, mira, el Señor te va a llevar aquí, te va a llevar allá, especialmente si te ven que sos músico o que si predicas, la gente tiende a darte ese tipo de frases. Sí, sí, Y que frases. salen de un buen corazón, no es que lo hacen de una forma mal o Claro. perjudicial, más sin embargo, Ujú. muchas personas se aferran a eso. ¿Y qué ocurre si no llegas a cantar en esos grandes estadios? Piensan que la palabra falló O que Dios les o mintió. que Dios les mintió. Pero en realidad fue la palabra de una persona. Por eso hacemos énfasis en la palabra de Dios. Sí, la Biblia. Y no estamos diciendo que Dios no puede utilizar a una persona para decirte algo. Claro que Claro, sí. sí, Pero Dios tenemos usa. que ser cautelosos que todo vaya en el filtro de la palabra del Señor. Sí, La palabra del Señor no se va a contradecir no, tampoco. nunca. O sea, si Dios dice algo en su palabra y alguien te venga diciendo algo distinto, no tienes que tener ni siquiera temor de esa persona, porque lo más probable es que no ocurra lo que él te dijo, pero sí lo que Dios ha dicho. En la ¿Y por qué palabra. nosotros podemos confiar así ciegamente en la palabra de Dios? Porque el que lo dijo es verdadero. Quien ha dado promesas Sí, es un Dios que no cambia. Él es wow. inmutable. Y si Dios es inmutable, su palabra tampoco no muta, no va a cambiar. Eso es poderoso. A mí me bendijo mucho esa palabra de Hebreos, pero dice que porque el que dio la promesa, que fue Dios, él mismo juró, pero dice que no tenía alguien mayor por quien jurar que iba a cumplir lo que había dicho. Entonces dice que juró por él Por mismo. sí mismo, sí. Eso es impresionante. Entonces, como tú estás diciendo, es imposible que la palabra falle. Es imposible que la palabra de Dios te mienta. Y mayormente cuando la palabra de Dios viene con ese aceite que hace tan rico todo, la unción del Espíritu Santo. Eso es lo que te levanta, te consuela, te da fuerza y te ayuda a estar firme en los momentos más difíciles. Pero como tú estabas diciendo, tenemos que tener mucho cuidado. Mayormente hoy en día está mucho ese movimiento de que el predicador, el profeta te dijo cierta palabra, pero no basada en la palabra. Yo conocí un profeta que cuando él te profetizaba con versos de la Biblia. ¿Y qué ibas a decir tú? Nada, es Te que está estaba hablando la palabra. O profetizando sea, con la Biblia. sí. Y esto dice Dios y con versículos de la Biblia. Y por eso dice la Biblia, que tenemos la palabra profética más segura. Segura, ahí no hay pérdida. No hay dónde. La No. palabra de Dios, la Biblia, la tenemos con nosotros en la palma de la mano, en el audífono para escucharla en audio, en todas partes para poder ser saciados y ser renovados en nuestro espíritu y también nuestros comportamientos. La tenemos a nuestra disposición. Y por eso ahí podemos estar confiados, podemos estar seguros, Amén. porque lo que Dios dice se va a cumplir. Así es. Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Si Él ha dicho algo, lo va a hacer, lo va a ejecutar. Sí. Él no es como nosotros cambiantes, ¿verdad? Que a Mm. veces amanecemos con el pie, como dicen, nos levantamos con el pie izquierdo, De malas. de mal humor. No, a Dios no le altera el carácter nada. Nada. Ni siquiera el pecado de la gente le va a alterar su carácter. No Él tiene es quien sombra es. de variación. No hay variación. Es inmutable. Por lo tanto, podemos confiar en su palabra y que su palabra va a ser veraz, va a ser verdadera, va a ser siempre de edificación para nosotros. Mientras yo leía Romanos, como hacía anteriormente mención, Ujú. hubo una cita bíblica que me marcó. Y te puedo decir, es mi versículo bíblico preferido. Amén. Romanos Te lo creo. capítulo 8, versículo 28. Ujú. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Yes. Esto es a los que conforme a su propósito Ujú. son llamados. Claro, Amén. tenemos que estar llamados conforme a su propósito Ujú. para que las cosas nos vayan a bien. Tenemos que andar conforme a su corazón para que las cosas nos vayan bien. Claro, sí. Entonces, cuando yo leí esa palabra y estaba de 13 años, Oh, estaba y- jovencito. fue algo de tanta bendición para mí. Ujú. Y yo le dije, Señor, si tu palabra dice que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, Ujú. entonces, dale, Señor. Mándame lo que quieras. Aquí estamos para seguir. Pero no sabía lo que le pedía, porque en realidad lo que le estaba diciendo, Señor, manda tribulaciones si tú quieres. Ujú. Y Obed,
he pasado momentos angustiosos, momentos difíciles, Sí, momentos adversos, sí, yo sé. pero sé que he sido llamado conforme al propósito de Dios. Amén. ¿Y por qué te puedo decir que he sido llamado conforme al propósito de Dios? Porque si no hubiese sido Dios que me sostiene, yo ya no estuviera acá. Ha sido la gracia, el amor de Dios que me ha sostenido hasta el día de hoy. Y por Sí. eso es que puedo cantar victoria. No porque yo me la he ganado, ni me la merezco, sino porque voy atrás de alguien que ha vencido a la muerte, que sacó a la luz la vida y la inmortalidad. No atrás de un vencido, sino que atrás de alguien que ya Ya venció. venció. Y él dijo, Así en el es. mundo tendréis aflicción, porque quisiéramos decirle a la gente que no van a tener problemas, que no van a tener aflicciones, que no van a tener momentos de dificultad, adversos, de lloro, de quebranto, de soledad. Todo eso va a llegar a tocar la puerta de tu vida. Siempre viene. Y es por Sí. eso que nosotros tenemos que asirnos de la palabra del Señor, Amén. porque ahí hay esperanza y hay consuelo en medio de nuestras adversidades. Correcto. ¿Sabes algo que he aprendido conforme a esto que estamos hablando de la palabra de Dios? Es que a veces nosotros pensamos, yo tenía ese concepto de estar en la presencia de Dios. Ujú. Y siempre me estuve con la idea de decir, estar en la presencia de Dios cuando estoy orando. Me sentía que estaba en la presencia de Dios. Cuando estoy en ayuno, me sentía que estaba más en la presencia de Dios. Ajá. Cuando estaba leyendo la Biblia, me sentía más santo porque estaba en la presencia de Dios. Sí. Pero cuando Dios le dice a Moisés, Moisés le dice, ven, sube al monte y te voy a dar la palabra de lo que van a hacer. Ujú. Y dice que Moisés subió al monte y cuando estuvo en el monte dice que pasaron 40 días y 40 noches. Y dice que, y ahí dice, claro en la Biblia, dice que no bebió agua ni comió durante los 40 días. Sí. Y tú sabes que es imposible poder vivir sin agua durante 40 días. No soporta el cuerpo, se muere, Ujú. se deshidrata, nos morimos. Pero digo, ¿por qué este hombre no se murió? ¿Sabes por qué? Porque se mantuvo en la presencia de Dios. Pero ¿qué era la presencia de Dios para él? Primeramente era física, porque él estaba viendo la gloria, estaba viendo las nubes, incluso dice que vio la espalda del Señor cuando pasó. Maravilloso. Sí. Glorioso. Y cuando él baja con la palabra, baja con las tablas de la ley. Él estaba en la presencia de Dios porque estaba recibiendo la palabra. Cuando él bajó del monte, bajó con la palabra y dice que su rostro resplandecía. Dice que la gente no lo podía ver porque su rostro estaba resplandeciente. Y esto es lo que me impresiona a mí, para que vean lo importante que es leer la Biblia, lo importante que es leer la palabra y permanecer en la palabra del Señor. Es impresionante porque eso te sostiene. Primeramente, si tú lees la Biblia, si estás en la palabra y te mantienes en ella, estás en la presencia del Señor. Y eso para mí me cambió la forma de ver cómo permanecer en la presencia de Dios. Porque si la palabra le dijo a Moisés, Moisés sube, Moisés subió en la palabra de obediencia a Dios, subir. Sí. Diferente a lo que le pasó a Jonás. Porque la palabra fue a Jonás, Jonás ve a predicar a Nínive. Nínive. Esa era la palabra. Si él iba a Nínive, él estaba en la palabra, en la presencia de Dios. La presencia de Dios le iba a proveer para el pasaje, la presencia de Dios lo iba a dar alimento, la presencia de Dios lo iba a llevar a salvo hasta Nínive y lo iba a respaldar para que predicara. Nínive dentro de 40 días será destruido y la gente iba a ser tocada, iba a ser conmovida porque la presencia de Dios estaba con él, la palabra. Sí. Pero él se apartó de la palabra. Ujú. ¿Qué hizo? Se apartó de la presencia. Porque como no obedeció la palabra, él se apartó. Cuando una persona lee la Biblia y no obedece la palabra, Jesús lo dijo. Si ustedes escuchan mi palabra y las ponen por obra, son bienaventurados. Y lo comparó como el que edifica la casa en una roca sólida, permanente, que no será conmovida. Eso es estar en la presencia, obedecer la palabra. Jonás se fue para el otro lado. Para Tarsis. Para Sí. donde dijo él, no quiero presencia, no quiero palabra, voy donde yo digo. Le tocó pagar su propio pasaje, le trajo problemas a él y él le causó problemas a mucha gente. Correcto. Porque imagínate cuánta gente perdió sus pertenencias ahí. Sí.
porque dicen que el barco, estaban tirando todas las pertenencias para poder salvar el barco. Sí. So, él no solo le causó problemas a la gente, pero también se causó problemas él mismo. Y Dios dijo, tú quieres estar lejos de mi presencia, quieres desobedecer mi palabra, está bien, yo te voy a dejar que tú estés lejos de mí. ¿Y qué hicieron después? Lo tiran al agua, llega el gran pez, se lo traga y se lo lleva a lo más profundo, lo más alejado, entre comillas, de Dios. Se apartó de la presencia, se apartó de la palabra. Cuando nosotros oímos la palabra, leemos la palabra, la entendemos y la ponemos por obra, estamos en la presencia de Dios. Dicho de otra manera, Obed, es que cuando nosotros leemos la palabra del Señor, también vamos a tener una relación más íntima con Dios. Profunda. Entonces, no solamente vemos que la palabra nos muestra el camino que debemos seguir, moldea nuestro carácter, cambia nuestra mente, nos consuela en momentos de dificultad, Amén. sino que también nos ayuda a acercarnos a la presencia de Dios. Porque es a través de la palabra del Señor que nosotros podemos conocer un poco más a Dios. Amén. Que claro, el Dios que adoramos y que Sí. servimos, Él es inmensurable. No lo Sí. podemos medir, no podemos Ujú. llegar hasta a donde Él puede llegar, no podemos comprenderlo a su totalidad. Correcto. Pero a través de ella, nosotros nos vamos identificando más con Él, nos vamos acercando más a Dios y de la misma manera, puedo decir, nos acercamos y le conocemos más y mejor. ¿Por qué? Porque a través de ella es que podemos ver los atributos de Dios. Sí. ¿Cómo supiésemos los atributos de Dios si nosotros no leyésemos la palabra? Claro, vemos la provisión de Dios, pero no identificaríamos a ese Yahvé Jireh, Jehová nuestro proveedor, si no supiéramos que hay un Dios que le proveyó a Abraham cuando él decía, vamos a sacrificar. El muchacho y yo regresaremos. El Señor se proveerá. Y el Señor se proveyó de algo para el holocausto. Claro. Sí, Entonces amén. podemos ver nosotros también que eso nos lleva a tener esa relación íntima con Dios. Y Ya. cuando tenemos esa relación íntima con Dios, es donde nuestra vida empieza a ser transformada aún más y empezamos a ser más semejantes a Él. Amén. Estar en la palabra nos mantiene cerca de Él. Sí. Súper. Jesús dijo esta palabra, mira, dice que el que permanece en mí, el que no permanece en mí, dice el Señor, que Él es la palabra, Ujú. el que no permanece en mí es desechado como una rama inútil. Y dice, y se seca. Todas esas ramas se juntan en un montón para ser echadas en el fuego. Separados de mí, dice, ustedes no pueden hacer nada. Nada podéis hacer. Sí. ¿Sí? Tenemos que estar en Él, en su presencia, en su palabra, permanecer en Él para poder ser como el maná. Eso me encanta del maná. Que fue Dios quien le dijo a Moisés, le dijo, Moisés, tú vas a agarrar, le dice, un poco de maná y lo vas a meter en un recipiente y lo vas a meter en el arca. Pero si el maná de un día para otro se podría. Sí. Es cierto. Sí. Sí, sí, sí. Solo los sábados, que por la palabra de Dios. ¿Ves que Dios dijo, los días viernes van a recoger el doble, para que el sábado no va a haber maná? O sea, Ujú. la palabra dijo, sábado no va a haber maná, lo que recojan el día viernes les va a servir para el día sábado, no se va a podrir. Pero de lunes a viernes sí se podría, porque la palabra de Dios había dicho que lo que recogieran en el lunes solo era para el lunes y no tenían que guardar para el martes, tenían que confiar en que Dios iba a proveer el martes. Pero el día viernes recogían el doble y el sábado no se arruinaba, porque la palabra estaba en la presencia, estaba en la palabra de Dios. Entonces el maná se permanecía. Y es impresionante porque la palabra, o sea, la palabra de Dios fue a Moisés. Moisés, agarra maná, mételo en un recipiente y guárdalo en el arca. Y ese maná no se pudrió por generaciones. Permaneció intacto como la vara de Aarón, que reverdeció y permaneció en el arca por generaciones. Floreciente. ¿Por qué? Porque estaban en la presencia, porque la palabra de Dios lo había dicho. Cuando nosotros, Inmer, leemos la Biblia, la obedecemos, estamos en la palabra, estamos frescos. Fíjate que yo me he fijado esto. La gente que no quiere obedecer la palabra, por ejemplo, conozco un señor que por mucho tiempo no ha querido parar de tomar. Y él siempre toma. Su rostro está tan decaído. Licor. Licor, Sí. si tomar licor. Está tan decaído. Cuando uno lo mira, se ve como que estuviera
muchísimos años, Ujú. pero está mucho más joven de los años que aparenta. Y veo lo contrario. Otra gente que son creyentes, que leen la Biblia, que son gozosos, que son felices y se ven tan jóvenes. Sí, a mí me miras de 15 o de 20, ¿va? Aleluya. Y entonces, ¿qué te hace estar tan fresco? ¿Qué te hace estar con ese espíritu? La palabra, la Biblia, las promesas, lo que Dios ha dicho. Me sostiene, me mantiene fresco, me mantiene en su presencia. No me echo a perder, como ves esa Sí, carne. ¿Te has visto esas carnes? Cuando uno agarra una carne, la saca para descongelarla, está bien. La agarras, la puedes cocinar, está bien. Pero si la dejas más de 3 días esa carne, sin meterla al freezer, sin cocinarla, llegan las moscas, comienzan a surgir los gusanos. Después hay un mal olor apestante que ya no se aguanta, tienes que botarla. Cuando nosotros no permanecemos en la presencia de Dios, somos iguales. Volvemos a ser malcriados porque ya no leemos sí. la Biblia, ya no la obedecemos, ya no la ponemos por obra. Comienzo ahora deseo de ver videos ya de un doble sentido, ya no ver videos sanos, no que ver películas quizás feas, malas, que me traen. Comienza mi carne otra vez a descomponerse Ujú. y comienzan a surgir en mí otra vez esos deseos pecaminosos, mundanos. Amo más las cosas del mundo, soy amigo del mundo, ya no soy amigo de Dios, hoy soy amigo del mundo. Todo eso comienza a surgir cuando me aparto de estar en la presencia de Dios, cuando ya no leo la Biblia, cuando ya no la obedezco. O sea, mi cuerpo se comienza a llenar de putrefacción, tal vez no física, pero sí del mundo y del pecado que comienza otra vez a surgir en nosotros. ¿Te has fijado que eso Claro así que es? sí, sí, no, definitivamente. Y es por eso que podemos ver también en este listado que estamos haciendo que la palabra del Señor nos ayuda a resistir el pecado. Por eso su palabra dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Amén. La palabra del Señor nos mantiene ahí. Nos mantiene. Y es por eso que ves muchas personas que Sí, viven eso me gusta. la vida de una forma que no le importa lo que hacen, no les importa ni su propia vida. Exactamente. Porque creemos que la ley del Señor es restrictiva, que te dice, no hagas esto, no hagas eso, y como que vemos a un Dios que está con un garrote, un palo ahí, listo para en el momento que haces algo malo. Ese no es el propósito de que Dios Sí, te diga, no claro. hagas eso. ¿Sabes por No, qué lo hace? Por nuestro bien. claro. Si todas las personas del mundo lográsemos abrazar la palabra de Dios, mira, no hubiera maldad. Ya. A pesar de que se ve la Biblia con desdén, la ven como cualquier cosa, pero cuando se empieza a valorar esa palabra, te empezás a dar cuenta de cómo las cosas cambian. Situaciones cambian, atmósferas cambian, Sí, ambientes cambian, tu sí, las personalidad atmósferas es cambian. transformada, ya no te sientes tan atraído por el pecado porque no solamente sabes la restricción, sino la consecuencia de lo que Dios dice, no lo hagas. Ujú. Porque Dios es así en su palabra. Él te muestra qué no debes de hacer y por qué no lo debes de hacer. Sí, sí. No solamente te dice, no lo hagas porque yo soy Dios y no quiero que lo hagas. Ujú. No, Él te dice, no lo hagas porque va a haber esta consecuencia si tú lo haces. Como les dijo, de todo árbol del huerto puedes Sí. comer, Ujú. pero de Estaba este pensando en no. eso. Correcto. Porque si el día que de él comas vas a morir, Ujú. siempre hay como una restricción. Es como les dice, mira, si ustedes ponen por obra los preceptos que yo les digo, van a venir sobre ustedes estas bendiciones y le van a alcanzar. Bendito en la ciudad, en el campo, la cría de tus vacas, el La rebaño de tus palabra, ahí ovejas. está la Tu palabra de arteza de Dios. amasar será bendito tu entrada, bendita Ujú. tu salida desde ahora y para siempre. Ujú. Y le da un montón de bendiciones. Pero si no lo haces, aquí hay las consecuencias. Sí. Todas estas bendiciones serán maldición. Entonces, Y son más las maldiciones sí, y Dios quiere que vivamos de una manera buena. Ya. ¿Qué, Si Dios qué quiere lo podemos mejor para resumir la Biblia en nosotros. esto? Amar al Señor tu Dios con todo tu corazón y Ujú. con toda tu alma. Y el siguiente es a tu próximo como a ti mismo, a Ujú. tu prójimo, a la persona Sí, más que está próxima. más cerca. Entonces, como a nosotros mismos. Entonces, nos damos cuenta que nos ayuda a no cometer las faltas que hacíamos antes, sino que es como, la palabra del Señor es como un cerco. ¿Te has fijado? En muchos lugares ponen cercos con electricidad, Ujú. porque ya los animales saben su limitante. En el momento que lo tocan, les agarra electricidad. Para atrás. Ajá. Entonces, a veces es como ese cerco, pero es necesario. ¿Por qué es necesario? Sí. Porque imagínate en un lugar donde hay ovejas
y no están esas cercas electrificadas. Ellos ya saben, si toco ese cerco me electrocuto, o sea, me agarra un poco de corriente. Sí, Pero si me paso el cerco, oh, te come el lobo. sí. Ya ese ya es Entonces otra. es necesario estar ahí, guardados. Y de esa manera vemos cómo podemos vivir más en paz con Dios cuando no solamente leemos, sino como tú hiciste mención, guardamos, valoramos, apreciamos, vivimos lo que leemos, que eso Sí. es lo más importante. Hay dos cosas que a mí me deleitan de Dios. Su palabra. Número uno. Su palabra a mí me deleita tanto. Y lo otro es su presencia. Cuando estoy en su presencia, eso me llena tanto, me da tanta felicidad, me da tanto gozo, me da tanta alegría, me da tanto deseo para seguir adelante. Veo el porvenir con una brillantez, con algo lindo que Dios trae para mí. Su presencia y su palabra son una cosa bella que Dios nos ha dejado. El Sí, que no lee la Biblia le está pasando como aquel hombre que fue al crucero, y creo que has escuchado esto, fue a un crucero, y dice que ahorró tanto dinero para poder ir al crucero que a puras penas y logró para el pasaje. sí. Compró su ticket. Logré el ticket y con esto suficiente con la esposa. ¿Y cómo vamos a comer? Le dijo la esposa. No tenemos para comida, no te preocupes, hay que llevar aquí Panes con frijoles. panes con frijoles y ahí vemos cómo la pasamos. La cosa es que pasaron 2 semanas en el crucero comiendo panes con frijoles, pan con queso y ya estaban hastiados, ya se querían bajar del crucero porque ya estaban aburridos de comer lo mismo. Y cuando se iban a bajar, el capitán del barco le dice, ¿verdad? ¿Qué tal? ¿Cómo le estuvo el viaje? No, wow, qué lindo, qué paisajes, qué maravilla. ¿Y qué les pareció la comida? No, la comida sí nos tocó un poco difícil porque no teníamos para comprar comida. Y le dice el capitán del barco, ¿pero qué les pasa? Si aquí la comida es gratis. Si usted pagó el pasaje, la comida ya está incluida. El buffet, los manjares, los postres, las bebidas, todo está incluido. ¡No! Dijeron los hombres, ¿cómo nos pues echamos a perder tanto? Y así nos pasa a nosotros. Solamente tenían que leer el ticket. Solo tenían que leer, informarse un poquito más y ya la comida estaba incluida. Igualmente nos pasa muchas veces a Sí, nosotros. Estamos en necesidad, en angustia, en desesperación y no podemos disfrutar, no podemos levantarnos porque no hemos leído la Biblia, no hemos leído las promesas que yo necesito para ese momento. O nos pasa como el burro. El burro en nuestros países lo cargaban de zacate fresco y se lo ponían a los lados al burro y el burro podía sentir el olor. ¿Ves cuando uno corta la grama y se siente ese olor a la grama fresca? Y el burro podía sentir el olor sabroso de la grama que llevaba a los lados cargando, pero no la podía comer. Cuando paraba, solo había zacate seco que ya estaba muerto y de eso le tocaba comer al burro. Y así nos pasa también a nosotros muchas veces. Estamos en tantas dificultades, en tantas angustias, y no hallamos cómo llenarnos, no hallamos cómo nutrirnos por el simple hecho de no leer la Biblia. Solo abres la Biblia y comienza a salir una revelación. sí, Solo abres la Biblia y comienzas a llenarte. Las lágrimas comienzan a fluir porque es impresionante cuando uno lee la Biblia. es cierto. Uno llora, pero llora de gozo, de felicidad y decir, wow, qué maravilloso. Solo lo encontramos en la palabra de Dios. No te lo puede dar ningún video de las redes sociales, que entre más videos a veces uno ve deprimido, Sí. angustiado, desesperado, o si mira las noticias como tú estabas diciendo, ay, no queda con ganas mejor de morirse. Ujú. Pero cuando abres la Biblia hay sabiduría, hay revelación, hay entendimiento, hay gozo, hay paz. Todo lo que necesitas está en la Biblia. Pero no seamos como el burro, cargando la bendición y no la podemos disfrutar. Hay que abrir la palabra y hay que llenarnos, obedecerla y disfrutar, vivir una vida en victoria. Eso es lo mejor. Disfrutarla, leerla, apreciarla, valorarla, vivirla y empezamos a ver cómo la vida nos cambia. O sea, es muy maravilloso. Y es muy cierto que a veces no podemos disfrutar de tantas cosas en Dios porque lo desconocemos. Ujú. Y en esos momentos que Dios nos ministra a través de ella es algo poderoso. Mira que ni tu Sí, predicación ni la mía puede hacer lo que genera un versículo bíblico. sí,
Un versículo bíblico va a ser capaz de llevarte a otra mentalidad, a otro nivel y de llevarte y direccionarte a donde necesita tu alma ir. Porque Amén. una palabra que salga de la boca de Dios es mejor que 1000 o 1,000,000 que salgan de las nuestras. Porque las nuestras Sí, no serán capaces de transformar un corazón. claro. No van a ser capaces de consolar a alguien, pero si Ujú. va inyectada con el Espíritu Santo y a través de lo que Él ha dicho, su palabra es veraz. Yo le puedo estar diciendo a alguien, tranquilo, no te va a pasar nada, pero ¿qué te puedo dar esa tranquilidad a ti? No hay nada que testifique o atestigue que no te va a pasar nada. Yo no sé del futuro tuyo. Ujú. Yo no sé qué te va a pasar. Mas, sin embargo, si ves un versículo bíblico y como la paz que sentías, todo va a estar bien. El Señor te iba a proveer, sentías eso en tu corazón Ujú. y estabas tranquilo. Y Tranquilo, quizás sí. nadie nunca te llegó a decir, hermano, ve, reciba esta palabra, va a tener paz, va a tener tranquilidad porque le va a faltar todo, pero tranquilo. Pero estoy más que seguro que la misma palabra del Señor te hacía vibrar algo por dentro y decir, Sí. todo va a estar bien. Amén. Entonces, Claro. qué maravilloso esto porque podemos vivir en su presencia, pero a medida de que nosotros no la escudriñamos, no la leemos, también nos alejamos de la presencia de Dios y se nos hace muy fácil pecar. Sí, Se nos hace muy fácil sí. quebrantar los mandamientos de Dios. Ujú. Empezamos a verlo como, no es para tanto, no sé si sea tan bueno obedecerla. Y el enemigo nos va sacando del camino poco a poco con el fin de llevarnos a la muerte. Recordemos que Él está al acecho. Sí. Él ha puesto una emboscada para que nosotros pasemos y caigamos. Pero es Ese es el más, plan de él. Amén. Jesús dijo en su palabra, cuando les enseña a sus discípulos a orar, le dice, enséñanos a orar. Y Él les dice, perdona nuestros pecados como así nosotros perdonamos a los que nos ofenden, pero también les dice, no nos dejes caer en la tentación, Ujú. mas líbranos del mal. Sí. La tentación va a venir, los momentos para pecar van a existir. El pecado está a la vuelta de la esquina, está al touch de tu pantalla de tu celular. Sí. Está tan fácil el pecar. Así está de fácil. Mas, sin embargo, tenemos que reconocer de que el Señor puede hacer una obra en nuestros corazones y poner ese temor y no nos puede dejar caer en la tentación. Es Él que nos va a ayudar, pero necesitamos conocerla más. Ahora, también quiero hacer énfasis en esto, ver, Ujú. que el leer la palabra del Señor no solamente nos cambia nuestra manera de pensar, no solamente transforma nuestro carácter, no solamente es como esa lámpara que alumbra nuestro caminar, no solamente será como una ancla inconmovible en las tormentas y nos va a ayudar a abstenernos del pecar y vamos a estar en su presencia, pero también la palabra del Señor nos equipa a nosotros para preparar a otros. Sí. La palabra Amén. del Señor hace ese efecto en nosotros. Nos prepara para que nosotros preparemos a otro. Sí, porque Pablo le dijo esas palabras a Timoteo. Lo que has oído de mí, tú lo has aprendido, pero también tienes que preparar a otros Sí, para que también lo hagan de esa forma. Y lo mismo hicieron los discípulos. Jesús se las enseñó, ellos las aprendieron y se las enseñaron a otros. exacto. Pero si uno no se prepara en la palabra de Dios, no la lee, no la escudriña, no la memoriza, porque es bien lindo memorizar la palabra también. También, sí. Si uno no hace esto, uno no está equipado para darle la palabra a otro. Y vas a ser un soldado que va a la guerra sin armas. Y te van a agarrar desprevenido. Pero cuando uno ha leído la Biblia, uno se equipó, tú estás armado, tenés la espada, estás listo para pelear. Si con algo le damos con todo al enemigo, es cuando le damos con la palabra. Jesús le dio con la palabra al diablo. Igualmente nosotros, si nosotros nos equipamos, vamos a bendecir mucho a otras personas que van a ser edificados, van a ser transformados y van a recibir el deseo también ellos de leer la Biblia. Yo le digo a mis jóvenes, lean la Biblia. ¿Dónde pienso, pastor? Empieza en Génesis. Correcto. Igual, yo de la misma manera les digo. Sí, Sí, ¿dónde empiezo? Empieza en Génesis, Éxodo, Levítico, Número hasta Apocalipsis. Y tengo un muchacho que comenzó a leer y yo vi el cambio rápido en él. Porque me hacía unas preguntas, pastor, mire, leí esto, la Torre de Babel, y me empezaba a hablar y decía, men, este tipo está hablando diferente. sí. Pero es por Cambia la tu vocabulario. ya, por la Porque estamos palabra. en intimidad con Dios. O sea, hasta nuestra manera de hablar y comportarnos cambia. Sí, cambia.
Como los discípulos conocían, bueno, la gente conocía los discípulos que andaban con Jesús. A este habla igual que ellos. Por lo que Habla hablaba. igual que él. Entonces, a medida que nos acercamos a los escritos bíblicos, vamos a parecernos más a lo que Sí. Cristo quiere que nos A parezcamos. Pedro así le dijeron, la Sí. muchacha que lo vio, no, tú andabas con él. No, yo no, le dijo, pero si tú hablas igual a él, le dijeron los demás. Tu hablar te delata que tú sí andabas con él, porque se parecían a Jesús. Ningún cristiano va a permanecer firme en estos días de angustia y de tribulación que vienen a la tierra si no están fundados en la palabra. Rápido te van a dar vuelta. Hace poco, bueno, estaba viendo unos videos en Greensboro. Va a haber un evento Eso es en el estado de Carolina del Norte, Greensboro. Sí. Están preparando un evento grande que se llama de milagros. Entonces yo me alegré y dice, yo voy a ir a ese evento de milagros. Pero rápidamente vino la palabra a mi corazón y me dijo, me dijo, cuando digan en algún lugar, vayan porque hay milagros, Jesús dijo esas palabras en el tiempo de que dice que el tiempo antes del fin. Cuando escuchen que allá hay milagros y que digan que allá está el Cristo, dice, no vayan. Yo quería ir, iba a salir corriendo, pero la palabra vino y me dice, no vayan. Porque así dice que muchos iban a ser engañados. Muchos iban a ser fácilmente puesto su confianza en, a lo mejor, ¿me entendés? El diablo, dice la Biblia, que se convierte, se hace pasar como un ángel de luz, que también hace sus milagritos. Sí, no, y a veces, Obed, el problema es que empezamos a dejar la palabra del Señor por seguir la palabra de un hombre. Y de cierta manera empezamos a tener nuestros propios becerros de oro. El siervo que Dios usa. La fe deja de estar puesta en Dios y empezamos a ponerla en que este hombre tiene poder para levantar paralíticos. Ya no está enfocada en Dios, sino que está enfocada en la persona. Y a veces eso sucede en esos momentos. Y no estamos diciendo que Dios no haga milagros. Yo creo en un Dios que hace milagros. Hace, amén. Hace maravillas, las hemos visto. Pero Claro. el detalle está cuando nosotros cambiamos la perspectiva y ya vamos así como tú dices, esto va a estar poderoso, ahí se va a mostrar la gloria de Dios. ¿Quién dice que la gloria de Dios no se puede mostrar en tu cuarto? Sí, claro. En el lugar donde tú estás. En la iglesia pequeñita donde te A congregas. donde te congregas, correcto. O sea, esperamos que haya un gran mega movimiento, pero nosotros no buscamos la presencia de Dios. Queremos que Dios haga algo maravilloso, potentoso, que ocurra esto y lo otro, pero nosotros estamos lejos de Él. Entonces, y eso es lo que ocurre a veces. Viene persona que Dios usa y vamos con esa fe. Con la fe no puesta en Dios, Ya en la persona. sino que tal vez me llama, tal vez me ministra, tal vez me toca, me pone la mano, dice, usted que tiene la camisa tal, tal vez sea yo ese. Entonces ya la perspectiva cambia. Sí. Y por eso es bueno, ¿cómo nos habla la palabra del Señor? O sea, es maravilloso que te hizo sentir, no vayas. No, y sabes cómo lo sentí, como cuando te ponen un cuchillo, así. Un cuchillo así, la punta del cuchillo. Ajá. Así sentí como una punta de una espada que se me puso aquí. ¿Qué vas a hacer? Así. Y me dijo, me trajo ese versículo. Sí. ¿Cómo sé que Dios me habló? Porque es un versículo que está en la Biblia. Que la Biblia dice, no vayan. Yo iba y él me dice, no vayas. Entonces, así de necesaria es la palabra de Dios en estos tiempos. Sí. Porque en estos tiempos están haciendo ver lo malo como bueno. Sí. Que también está en la Biblia. También. Que dijo que eso iba a pasar. Entonces, ahora todo lo malo lo están poniendo como bueno. Correcto. Bueno, aquí en Estados Unidos, así es la cosa, ¿verdad? Triste. Y mucho, sé que en otros países también. Entonces, si de aquí a 20, 30 años, todo lo malo ahora es bueno, y si no leí la Biblia, ¿en qué voy a creer yo? Es lo que me están diciendo que crea. Sí, claro. Entonces, por eso ahora es el tiempo de que cada uno de nosotros tomemos la responsabilidad de abrir la Biblia y de comenzar a leerla. Porque es ahí donde vamos a encontrar fundamento. El fundamento de Dios está firme, dice la palabra de Dios. Amén. Y apártese de iniquidad todo aquel que confiese el nombre del Señor. Entonces, si esta generación no está fundada en la palabra, no leemos la Biblia, no leemos la palabra, de aquí a unos años fácilmente vamos a ser engañados. Sí. Si no tenemos ese carácter fundado en la palabra de Dios. Y damos gracias a Dios también porque hace poco el estado de Oklahoma acaba de aprobar una ley en donde
va a regresar la Biblia a las A escuelas. las escuelas. Y esa es una gran victoria, de verdad. Porque Amén. queremos transformar la sociedad a veces con un pensamiento filosófico. Y lo que podemos hacer es alejar a la gente de la verdad y de Dios. Lo que necesita este mundo, lo que está necesitando esta sociedad, en el país donde tú vives, la solución no la va a traer un filósofo. La solución no la va a traer una persona súper iluminada. La solución la puede traer la palabra del Señor. Vivir con principios básicos nos puede hacer Amén. cambiar la perspectiva de vida. Y por eso damos gloria a Dios. Ojalá se sumen más estados como Oklahoma para Sí, que amén. lleven las Sagradas Escrituras a las escuelas, que se lea. Eso es algo maravilloso. Wow. ¿Por qué le pueden leer un tipo de literatura a los niños obscena y no darle principios de la palabra de Dios? Sí. Que se le enseñe, no matarás, no hurtarás, no cometerás adulterio, porque hay Ujú. consecuencias para todo eso. Pero sí se le puede decir, vive la vida como quieras. Libritos donde le dicen, tú decides qué ser, lo que tú creas, lo que tú te imaginas. Pero eso es que están descaminando y por eso yo me siento muy contento, muy feliz, muy motivado también a leer la palabra del Señor y también a motivarles a otros que la sigan haciendo, Yes. que hayan otros estados también que se Así abran para es. que den apertura, que en nuestra sociedad se lea más la palabra del Señor. Amén. Porque nos quejamos de que por qué hay tantas matanzas en las escuelas, Ujú. que por qué de repente se levanta una persona con un problema mental y empieza a dispararle a los niños que no tienen nada de culpa. Claro, sí. Pero hemos alejado a Tristeza. Dios de nuestras escuelas. La palabra del Señor ya no está en sus corazones, Claro. pero está volviendo eso a esta nación y damos gracias a Dios. Ojalá que se sumen más estados como estados. Oklahoma, que esto es Amén. de gran bendición. Sí, ahí lo que dijiste tú creo que es la clave de todo lo que estamos hablando aquí. Que así como en las escuelas sacaron las Biblias, se apartaron de la presencia de Dios. Y por eso Correcto. ha venido la muerte a las escuelas. Y por eso entra y pasa tanta catástrofe en las escuelas con los niños. ¿Por qué? Porque sacaron la Biblia, que sacaron la palabra de Dios. O sea, se salieron de la presencia de Dios. Sí, Pero el que está volviendo otra vez a la palabra, están entrando la presencia de Dios a las escuelas. una bendición. Amén. Me gozo de verdad. Porque cuando tú tienes hijos, la mente te Entienden. cambia. Porque Claro. ¿Ya? a veces es espeluznante, mas sin embargo confiamos en Dios y que Sí. Él tiene todas las cosas bajo control. Mis amados en el Señor, gracias por haber compartido con nosotros y a ti Amén. también, Obed. Que Un Dios bendiga tu privilegio. ministerio, la congregación Gracias. que ministras, que te Amén. siga llenando de palabra de gracia para Amén. ser de bendición para la iglesia en Amén. el cual el Señor te ha concedido Así ministrar. sea, gracias. Gracias por estar en postura bíblica, Pastor Obed. Y Privilegio. te esperamos en una próxima ocasión. Nunca sabemos cuándo, pero aquí vamos a estar para la próxima. Dios me los bendiga. Dios les Gracias. bendiga a todos. Amén. Chao.